3. Fuerzas, cargas y esfuerzos. Llamamos fuerza a aquello que deforma o presiona los cuerpos. O que puede cambiar su movimiento, por ejemplo, aumentando su velocidad, frenándolo, o haciendo que cambie de dirección. Fuerza, interacción de objetos y sus efectos. ¿Sabías que todos los días aplicamos una fuerza al realizar distintas actividades y al aplicarlas en los objetos, estos pueden deformarse o crear movimiento? Hoy aprenderemos los efectos producidos cuando aplicamos una fuerza. Las fuerzas son formas en que los objetos interactúan. Entre los efectos de las fuerzas, un objeto podrá moverse, detenerse o deformarse. Quiere decir que si aplicamos fuerza a un objeto que estaba en reposo, este se moverá. Un efecto de fuerza y movimiento. Si aplicamos fuerza a un objeto que estaba en movimiento, este se detendrá. Si aplicamos fuerza a un objeto que tenía forma, este se deformará. Como te pudiste dar cuenta, la fuerza es toda acción capaz de mover, detener o cambiar la forma de un objeto, modificando el estado en el que se encontraba antes. Hay fuerzas, como la gravedad o las fuerzas eléctricas, que actúan a distancia. Otras lo hacen mediante contacto directo entre los cuerpos, como es el caso, por ejemplo, del impulso que se da a una pelota cuando se golpea con el pie, o de la fuerza necesaria para elevar un ascensor. Componentes de una fuerza. Una fuerza tiene 4 componentes. 1. Su magnitud o módulo. Es decir, el valor que tiene, medido en las unidades adecuadas. 2. Su dirección. La línea en la que actúa. 3. Su sentido. Izquierda o derecha, arriba o abajo. 4. Su punto de aplicación. El lugar donde se concentra su acción. But instead they decided the best way for me to fight the communists was to play ping pong. So I was in the special services, traveling around the country, cheering up all them wounded veterans and showing them how to play ping. Las fuerzas se representan mediante flechas, en las que se señalan estos 4 componentes. (3.2) Cargas. Las fuerzas que soporta una estructura se denominan cargas. Una cadena de oración por esa silla plástica, la mejor silla plástica del mundo. Chequen ese individuo sentándose. Chequense, siéntate. Ay, 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 ay. ¿Y tío, lo siéntate? Se sentó. No, la mejor silla plástica del mundo. La primera carga que tiene que soportar una estructura es su propio peso. Además de su peso, las estructuras tienen que soportar el peso de los objetos que se encuentran en su interior o sobre ellas. Algunas estructuras tienen que resistir, también, los efectos de la presión de un líquido o de un gas. Así, por ejemplo, las presas tienen que soportar la presión del agua y los edificios tienen que resistir el empuje del viento. Si la estructura se encuentra en movimiento, también tendrá que soportar las fuerzas de inercia que aparecen cuando frena o acelera. Las estructuras se encargan de transmitir al suelo las cargas que soportan. El suelo es el que recoge y absorbe todas las acciones. Tipos de cargas. Las cargas pueden ser fijas o variables.
Las cargas fijas no varían con el paso del tiempo. Y siempre afectan a la estructura de la misma manera. Por ejemplo, el peso de la propia estructura. Las cargas variables cambian con el tiempo. Unas veces actúan y otras no. Y no siempre tienen la misma magnitud. Por ejemplo, el peso de los vehículos que cruzan un puente. El empuje del agua almacenada en un embalse. El empuje del viento. Las fuerzas de inercia que aparecen cuando frena o acelera, etc. Después de la refriega se permitió el paso solo a algunas mujeres y niños. Hacia la tarde las familias vivían una tensa espera en el puente fronterizo convertido en un campamento improvisado. La Cancillería mexicana admitió que no había tenido una caravana de ese tamaño que solicita refugio de manera simultánea. 3.3. Esfuerzos. Debido a las cargas que soportan. Las estructuras están sometidas a esfuerzos. Según cuál sea su forma, su posición dentro de la estructura. Y el tipo de cargas que actúan sobre ellos. Los elementos o las piezas de las estructuras pueden soportar uno o varios de los siguientes esfuerzos. Tracción. Las fuerzas que actúan sobre la pieza tienden a estirarla. Este es el tipo de esfuerzo al que está sometido un cable del que cuelga un peso. Compresión. Las fuerzas que actúan sobre la pieza tienden a aplastarla. Como es el caso, por ejemplo, de los pilares, las columnas o las patas de una silla. Mucho más tarde. Flexión o pandeo. Las fuerzas que actúan sobre la pieza tienden a doblarla. Este es el tipo de esfuerzo que soportan las baldas de una estantería o las vigas de un edificio. Doblar. Introducimos el tubo en la herramienta y lo amarramos con la grapa para que quede bien sujeto. En el centro de la curvadora hay una escala que nos indicará cuánto hemos doblado el tubo. Con el conducto bien sujeto, hacemos fuerza con la palanca poco a poco hasta darle la curvatura deseada. Nunca de golpe. Torsión. Las fuerzas que actúan sobre la pieza tienden a retorcerla. Se produce cuando se intentan girar sus extremos en sentidos opuestos. Corte o cizalladura. Las fuerzas que soporta la pieza tienden a cortarla. Esto sucede cuando las fuerzas provocan que dos o más partes del material se deslicen en sentidos opuestos. El estudio de las fuerzas, cargas y esfuerzos en las carreras técnicas, ingenierías, arquitectura, etc. Se estudia en la asignatura llamada resistencia de materiales, la cual permite calcular y comprobar toda estructura o máquina proyectada.